Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, y hemos llegado para que nos acompañes en esta propuesta que hemos pensado para hoy sábado, como todos los sábados. Mi nombre es Daniel Kors y junto a Sandra Rush y María Noel Requesén vamos a estar hablándote sobre vidas de artistas. También vamos a recomendarte algunos libros, también vamos a analizar una obra literaria. Vamos a recorrer la biografía de un actor o una actriz, así que te invito a quedarte por aquí los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos que estás allí, escuchando en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio y, como dicen también, Poder de Conocimiento. La agenda de hoy está muy completa, así que voy a ir bastante rápido. Sandra Rush nos va a hacer un homenaje a la escritora Juana Ibarburu y también vamos a hacer nos sumamos, mejor dicho, a la conmemoración del Día de la Mujer. María Noel nos va a contar sobre la actriz Demi Moore y también nos va a comentar sobre la premiación Oscar 2025 y también vamos a analizar una novela corta de Juan Carlos Onetti, como lo es Junta Cadáveres, así como lo hemos anunciado durante la semana en el spot publicitario. Aquellos que nos quieran escuchar a través de la página web de la radio lo tienen que hacer a través de www.difusorasoriano.com y también lo pueden hacer después en YouTube a través del canal Puerto Cultura, donde están todos los programas puestos allí desde que comenzó este ciclo 2025 y también hay algunos programas de otros años. Así que quédate allí que vamos a navegar en este océano de conocimiento donde todos vamos a aprender un poquito más. Comenzamos con el primer segmento, Expresión Viva, dentro del nuevo espacio llamado Conociendo a nuestros poetas. En este caso Sandra Rush va a realizar un homenaje a Juana de Ibarburu, quien estaría cumpliendo hoy, justamente 8 de marzo, y también vamos a celebrar con esto el Día Internacional de la Mujer. Así que adelante Sandra con este gran trabajo realizado sobre Juana de Ibarburu, donde también agrupa a todo el homenaje que se está celebrando a partir de hoy, durante prácticamente todo el mes de marzo, en distintas partes del país. Buenas noches, queridos amigos de Puerto Cultura y de Difusora Soriano. La expresión viva de hoy, 8 de marzo, la dedicaremos a homenajear a nuestra poetisa más destacada y reconocida a nivel nacional y mundial, Juana de Ibarburu, pero por sobre todos sus lauros, a la gran mujer, madre, devota, amiga, de una enorme generosidad que no es leyenda, es realidad. Hoy, a los 133 años de su nacimiento, y en su persona, a todas las mujeres en su día. Melo fue su ciudad natal. Allí vivió hasta su primera juventud, junto a sus padres y su hermana mayor Basilisa. Desde niña escribe poemas que son publicados en el diario de su ciudad natal. Cuando le preguntan en un reportaje cómo era eso de escribir desde los 8 años, responde: los versos me salían. Un día me empezaron a salir prodigiosamente del corazón. Siendo muy joven se casa con el capitán Lucas Ibarburu. El 23 de agosto de 1914 nació el único hijo del matrimonio, Julio César. En 1918 se traslada a vivir a Montevideo, donde se anuncia en la prensa la próxima publicación de su primer libro, Las lenguas de diamante. La primera edición sale en 1919. La obra se eleva por encima de las circunstancias y el tiempo. Su inspiración y señorío la sostienen, asombrando su poder de comunicación. La crítica hispanoamericana la elogia unánimemente. Comienza la consagración de la poetisa.
Juana tiene el hechizo del paisaje en su retina y en su alma, dice Rubinstein Moreira. Luego vendrán El cántaro fresco, Raíz salvaje, selección de prosas y poesías que son utilizados en la enseñanza primaria y normal, tanto en Uruguay como en Argentina. En Juana, dice Sara Bollo, la naturaleza enviaba a su hija predilecta en cuyo pecho albergaba su voz más auténtica, hecha de amor, de contemplación y de dicha. Su acento tiene la nobleza de la sencillez, la austeridad de lo sincero, la limpidez de lo vivido. Esta era Juana, una mujer admirable y querible, fascinante intelectualmente y como ser humano, llena de vida, de gracia, de candidez, melancolía, también distraída y ausente a todo lo que no le interesaba en profundidad. Esto dicen quienes la conocieron. Era realmente, profundamente, enormemente generosa, dice Dora Isela. Nadie se iba de su casa sin que ella le diera algo. Neruda, por ejemplo, se llevó los caracoles más valiosos de su colección. Recomendaba a la gente joven y valiosa. Generosidad que no es leyenda, como dijimos, es un hecho por todos reconocido, dice Jorge Arbeleche. El 10 de agosto de 1929, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, se le otorga el título continental, por propuesta del escritor y poeta peruano José Santos Chocano, con el apoyo de 72 países, de Juana de América. Se celebró en el marco de una multitudinaria ceremonia presidida por Juan Zorrilla de San Martín, quien fue el encargado de entregarle el anillo de oro simbólico que le ofrecían los poetas, quien, según declaraciones de Juana, lo hizo con palabras breves y muy hermosas que le quedaron grabadas en el corazón. Este anillo, señora, significa sus desposorios con América. Sara Bollo dice en la Revista Nacional número 34, refiriéndose a esta consagración, que se reconoce la nobleza de la sencillez, la austeridad de lo sincero, la limpidez de lo vivido. En aquel mundo lírico de tormenta y de llamas, su voz trajo la frescura, su matiz, hasta entonces inédito, tuvo la maravillosa arrogancia de la flor silvestre que desconoce su honda trascendencia, pero que rivaliza airosamente con las lujosas tonalidades de las cultivadas. Una interminable lista de escritores de fama internacional como Unamuno, Salvador de Madariaga, García Lorca, Vilas Vargas, Los Machado, Juan Ramón Jiménez, expresaron públicamente su admiración y valoración de sus versos. Había alcanzado la consagración, el éxito, el reconocimiento como poeta. Y como mujer, muchos pesares acompañaron esta fama. Despertaba amor, pero también envidia y celos, en mujeres y hombres. En un reportaje, cuando le preguntan cómo era su relación con sus colegas, responde: encontré amistad y valoración más entre los hombres que las mujeres. Un ejemplo de esto fue el gran disgusto que le causó María Eugenia Bá Ferreira, cuando contesta a un envío de Juana que no lee indecencias. Y luego su desplante alevoso en el Paraninfo de la universidad cuando compartían palcos contiguos. Hablaban mal de ella como escritora, porque Juana fue una gran transgresora, pero no escandalosa, dice Diego Fischer. No soportaban su distinción como Juana de América, que fuera la única poeta mujer consagrada en ligas mayores.
Pero algo tenía Juana y sus versos que no tenían los o las demás, porque las universidades de Harvard y de Stanford, que están entre las más prestigiosas del mundo, se interesaron en su obra. También en Francia, Alemania y todos los países de habla hispana. Su espíritu frágil y estas vivencias hacían que Juana se sumiera en la soledad y la melancolía. Pero siempre salía adelante, por su hijo, por su obra, por sus amigos, por la fe. ¿Saben que Juana cultivaba en la azotea de su casa de la calle Comercio claveles en macetas? Los primeros que abrían eran para don Juan Zorrilla de San Martín, a quien se lo llevaba personalmente todos los años a su hogar de Punta Carretas. Y les voy a contar algo más. Juana tenía la tierna costumbre de cada día, cuando tenía que salir, de dejarle notitas a su hijo en la puerta de la heladera. Hijo querido, te dejé el pollo en el hornito. La sopa es la que a ti te gusta. En su intimidad era una mujer, madre y ama de casa, sencilla, despegada del ruido de la fama. En un artículo publicado en 1972, Julio Fernández decía: la poesía de Juana de Ibarburu se levanta por sobre toda circunstancia, sostenida por su propio señorío, su altísima inspiración y por un asombroso poder de comunicación, no solo con el lector de poesías, sino con el pueblo, los jóvenes, los niños. Con La Rosa de los Vientos, Juana comienza a transitar su viaje lírico dándole una superación técnica a su talento, el que será de la naturaleza al espíritu y del espíritu a la divinidad. Su voz refleja un canto a la tristeza del destino humano, esa soledad del ser que, poseyendo todo, no posee aún nada, esa insaciable ansia de amar lo desconocido, habiendo ya gustado del amor logrado. La autora de Estampas de la Biblia es la autora de la segunda época. Una honda corriente mística doblega su espíritu, elevándolo a la contemplación más pura. La obra Los Lores de Nuestra Señora son sus poemas en prosa en los que purificó su misticismo y devoción a María. Se publican en 1934. En 1938 participa junto a Gabriela Mistral y Alfonsina Storni en los cursos sudamericanos de vacaciones que se realizan por primera vez en Montevideo, impulsados por Eduardo Víctor Aedo, en aquel entonces ministro de Instrucción Pública. Respecto a este encuentro, Juana decía: que el público nos viera como formando una cosa común fue uno de los mayores homenajes que recibí en mi vida. Era una forma de unirnos a los uruguayos, los chilenos y los argentinos. Mientras tanto, continúa el movimiento de un grupo de intelectuales motivados en ir contra el mito de Juana de América, constituyendo el grupo que denominaron la Generación del 45, con el fin de despreciarla, descalificarla, y lo más terrible es que muchos de sus integrantes no leyeron sus obras. Una anécdota de esta circunstancia es la que describe Diego Fischer. Taco Larreta la descubrió a los 80 años, gracias a un espectáculo que escribió Jorge Arbeleche y hacía Milda Telles, Estela Medina y Vera Sierra, basado en poemas y textos de Juana. El día del estreno, Taco se acercó a Arbeleche y le preguntó: ¿de dónde sacaste esos poemas de Juana? ¿Están publicados? Aunque quisieran borrarla, ningunearla, menospreciarla, Juana era Juana y alcanzó la consagración por mérito propio. En el año 1945 reúne en un libro 5 obras de teatro para niños, además de otras publicaciones. Recibe el premio a la producción artístico-literaria del Ministerio de Instrucción Pública. También dentro de su producción literaria encontramos canciones infantiles, como Canciones de Natacha, Bienvenida a Teresita Juana Villegas,
Canciones para Verónica Arbeleche. En 1947 ingresa a la Academia Nacional de Letras del Uruguay. En su discurso admite su dicotomía existencial. Silvia Lago, en la Separata Cultural de Postdata número 134, dice: la poesía de Juana posee sin duda un marcado carácter confesional. El yo del hablante lírico tiende sus hilos mágicos para conducirnos con facilidad hacia sus ámbitos, aún a veces los más secretos, y la vivencia de la autora suele emerger reconocible en la formulación estética. En 1949 es electa presidente de la Asociación de Escritores de Uruguay, AUDE. A través de los tiempos recibe innumerables reconocimientos en el país, América, Europa y Estados Unidos. En 1953, la Unión Internacional de Mujeres Americanas, residente en Nueva York, le concede el título de Mujer de las Américas de 1953. Juana fue mujer, madre y esposa antes que mito y leyenda. Tenía debilidades y fortalezas, alegrías y tristezas, dolor y paz, amor y desamor, inspiración y soledad. Y conocerla nos permite entender su poesía. Dentro de su producción literaria religiosa, de la que poco se habla, están Nacimiento de la Iglesia Católica, Invocación a San Isidro, Dios, Santa María del Perpetuo Socorro, Santa María de Guadalupe, Sagrado Corazón, San Cayetano, San Vicente de Paul, Dominguito Sabio. En 1958 se organiza el Comité Nacional pro candidatura de Juana de Ibarburu al Premio Nobel de Literatura 1959. Dentro de los organizadores se encontraban sus amigos Eduardo Víctor Aedo y Hugo Petraglia Aguirre, ambos nacidos en la ciudad de Mercedes. En 1961, en oportunidad de conmemorarse el sesquicentenario del Grito de Ascencio y el acto de toma del cargo de presidente del Consejo Nacional de Gobierno, el electo Eduardo Víctor Aedo la invita a participar de las celebraciones a realizarse en Mercedes, a las que asistirá el presidente de la República Argentina, doctor Frondizi. Acompañada de su amigo Hugo Petraglia Aguirre, disfrutará del afecto y reconocimiento de familias de esta ciudad, a quienes retribuye su hospitalidad con cálidas letras. Dice Beatriz Aedo Garramón, hija de Eduardo Víctor y Rosita: Juana era un imán que impregnaba de inmediato el ambiente en que estuviera. Tuvimos una larga amistad hasta su muerte, que fue iniciada naturalmente por mis padres, pero que más tarde fue también mía. Juana era un alma exquisita, sensible, con gestos de extraordinario afecto, con los que llegaba directo al corazón. Otro capítulo en su vida es el reencuentro con su hermana 10 años mayor, Basilisa, una muy buena escritora y artista plástica de nuestro país que no tuvo la trascendencia pública de Juana, con quien disfrutó de sus hijos y sus nietos, de charlas de té y chocolates, de leer correspondencia, de apoyarse, de escribirse, de tenerse. Conocer la atribulada vida de Juana, en la que no estuvieran ausentes la violencia de género, la discriminación, la persecución, habla de cuán vigentes y válidas son las reivindicaciones que las mujeres hoy siguen reclamando. Juana no se proclamaba como feminista, si bien por ahí se dice que se consolidó como tal a los 17 años, cuando publicó su primer trabajo, un ensayo sobre la situación de las mujeres, que tituló Derechos Femeninos. En una tesis presentada en una universidad de Estados Unidos sobre su vida, la alumna dice: al enunciarse se pronuncia, marca la diferencia entre lo masculino y femenino y denuncia el discurso patriarcal que permea todos los ámbitos que la rodean. Participaba permanentemente en actividades internacionales por los derechos humanos y de la mujer. En marzo de 1992
Walter Rella, doctor en letras, investigador, conferencista, hizo una presentación de la obra poética de Juana en la UNESCO, en el Día Internacional de la Mujer, en el aula Andrés Bello del BID, Washington, D.C., y en la Universidad de Miami. Juana fue una gran mujer. Se levantaba y se erguía de las durísimas pruebas a las que la sometió la vida. Es un tema a tener muy en cuenta. A partir de Perdida, en 1950, sus versos se vuelven autobiográficos y todo lo que vive y ha sufrido se traduce en poemas memorables, dice Diego Fischer. Los últimos años de vida de Juana constituyen un misterio. ¿Reclusión voluntaria o forzada? Yo elijo que fue voluntaria. Su ser, su espiritualidad, su voluntad, su razón, necesitaban transitar el final del camino de su vida en paz, lejos del ruido, los compromisos, lo mundano. Cuando recibe en su casa al joven poeta y novelista Eduardo Carroll, que era argentino, luego de una extensa charla, le dio un consejo que quizás fuera la clave de su secreto. Trate de decir a toda la gente de su edad que no ciñan el cetro de la gloria en vida. Es una corona de espinas. A los 80 años tenía una quincena de libros publicados y alrededor de 500.000 ejemplares vendidos, traducidos a diversos idiomas e incluso al sistema braille, como Chico Carlo. Quien lee su poesía con atención descubrirá en cada una de ellas que el monstruo sagrado de la literatura, esa mujer sabia, triunfadora del sufrimiento y el llanto, que supera el duro e inevitable enfrentamiento con la amargura, la incertidumbre y la justicia, como ella llama dolor heroico de hacerse cada día un nuevo par de alas para continuar, era una mujer real. Y a propósito de esto les voy a compartir una prosa de mi autoría que fue presentada como cierre del mes de la mujer en conferencia realizada en el Banco de Seguros del Estado en el año 2023. Dice así: Juana de Ibarburu, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni, inspirada en la vida y obra de estas grandes mujeres de Latinoamérica del siglo XX, tomo los mensajes motivadores que nos regalan sus letras y la velada fragilidad de sus espíritus para homenajear a la mujer real, que como ellas vive en su búsqueda en pos del camino deseado. Mujer real, mujeres de ayer, hoy y siempre, sabia de la vida, constructoras del universo sagrado. Las Juanas, Gabrielas, Alfonsinas, como las Marías, Silvias, Soñas y Julietas, han dado lucha como gladiadoras para ser oídas, golpeando las corazas que esconden una realidad marcada. No hay igualdad, pero aún así se lanzan convencidas a su búsqueda. Y cuando sienten que han ganado la libertad, emergen del fango transformándose en nenúfares de 1000 colores, ofreciendo el infinito potencial divino que las unge. Pero una vez más, la voluntad del poderoso éolo las sacude, las deshoja sin culpa para tal vez luego acariciarlas con su brisa. Con esposo, amante o sin ellos, el espiral de la vida las envuelve llevándolas de una primavera eterna a la aridez de la montaña que se impone, ahogando el grito desgarrado que, aunque silencioso, raja la poesía de la vida. Y se levantan. Excusas, 1000 excusas. Amor, protección, seguridad, de una u otra forma las condicionan, y esas mujeres, que para el mundo de utilería todo lo pueden, sienten la soledad y corren en búsqueda de la naturaleza como refugio sagrado, regazo del universo que las acune y amamante, devolviéndolas al vuelo libre con el impulso de la brisa y el aliento de las hojas. Alfonsinas, Gabrielas, Juanas, Soñas, Marías, Silvias, mujeres gladiadoras en la noche y en el día, en esencia luchadoras, que se alzan en búsqueda de sus metas, defensoras del valor y la hidalguía,
de la vida compartida, del despertar fecundo, cada una con su pluma construyendo un nuevo amanecer. Su muerte fue comunicada el 15 de julio de 1979. No se supo la causa real de su fallecimiento. Su sueño de conocer la tierra de sus raíces, Galicia, murió sin realizarse. Queda atrás el límite y empieza el nuevo cielo. Consideré importante compartir con ustedes pantallazos de su intensa existencia para comprender su vida, su obra, la expresión con que traducía su emoción, la realidad e identidad de sus mañanas, de sus días, como dice José Pereira Rodríguez. Hago oportuno este momento para agradecer especialmente al señor Daniel Pisani, sobrino y nieto de Juana de Ibarburu, nieto de su hermana Basilisa, con quien nos cruzamos en la vida, disfrutando de las historias de las hermanas Fernández Morales en un homenaje en el Ateneo de Montevideo. Él allí confió en mí como tenedora de pertenencias de su abuela, que ya fueron entregadas en Melo para que sean parte de la casa museo, y escritos, manuscritos, fotografías, notas que conforman un riquísimo material historiográfico de Juana de Ibarburu, de donde pude extraer muchos datos aquí compartidos. Espero hayan disfrutado de este homenaje a Juana de Ibarburu y a las mujeres. Los invito a que continúen en Puerto Cultura y nos encontramos el sábado próximo. Buenas noches. Estás sintonizando Difusora Soriano 1210 AM, estás escuchando Puerto Cultura y estás entrando en el segundo espacio del programa llamado Séptimo Arte 21 con la licenciada María Noel Requesén, quien hoy nos va a contar sobre los premios Oscar, otra de las ceremonias más importantes del cine este año en su edición número 97, que se realizó en Hollywood, California. Así que con ustedes y con nosotros, María Noel Requesén y todo lo que sabe sobre cine. Hola, muchas gracias Daniel por la presentación de cada semana y bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesén y como cada sábado, como cada semana en este segmento que llamamos Séptimo Arte 21, compartimos sobre qué, sobre el séptimo arte, sobre cine, géneros cinematográficos, datos de taquilla, todo lo más interesante, lo más divertido del cine lo tenés acá cada semana en Puerto Cultura por Difusora Soriano. Este año, el 2025, lo arrancamos con todo allá, hace ya un mes, a principios de febrero, hablando de qué, de las premiaciones al cine. ¿Por qué? Porque a enero, febrero y principios de marzo, en la industria del cine, se le llama a estos 2 primeros meses del año la temporada de premios, porque en estos 2 meses se concentran las entregas de los premios más importantes al cine. El primero, del cual ya hablamos, son los Globos de Oro, que abren esta temporada, que es un premio que se entrega a lo mejor del cine de la televisión mundial. Después están los Goya, que son los premios al cine español, los BAFTA, al cine británico. También están los SAG Awards, que son los premios del Sindicato de Actores. Y hoy vamos a hablar de los premios que cierran la temporada de premiaciones de cada año, que son los premios más anhelados y más importantes y los que todos los que trabajan en la industria del cine quieren tener, que ¿cuál es? Los premios Oscar. ¿Y qué son? Vamos a hacer un poco, a repasar un poco qué son estos premios Oscar. Bueno, a estos premios se les llama formalmente los premios de la Academia, los Academy Awards. ¿Por qué? Porque son entregados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, o en inglés Academy of Motion Pictures Arts and Science, que es una organización que se creó el 11 de mayo de 1927, fundada por Louis B. Mayer, que era el presidente de la Metro-Goldwyn-Mayer por aquellos años, y la creó con el fin de promover la industria del cine de los Estados Unidos. Imagínense, a uno le causa, es como un poco raro leer esto, porque
decir, uno dice el cine de Estados Unidos más promoción aún, bueno, pues estamos hablando de los años 20, así que el objetivo de esta organización era promover el cine estadounidense. ¿Y de qué manera lo hacían? Bueno, como otras tantas organizaciones, entregando un premio a lo mejor, a lo más destacado del cine de ese país. ¿Cuándo fue la primera entrega de estos premios de la Academia? Bueno, fue el 16 de mayo de 1929. La peculiaridad que tuvo lo particular es que se realizó con un almuerzo privado en el Hotel Hollywood Roosevelt en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California. Ya sabemos que Los Ángeles es donde se encuentra Hollywood, que es la meca del cine mundial. Otra particularidad es que las 6 primeras ceremonias premiaban a lo mejor del cine de los 2 años anteriores. Es decir, para ser un poco más claros, por ejemplo, en la segunda entrega de los Oscars, que se llevó a cabo en abril de 1930, las películas premiadas eran las estrenadas entre agosto de 1928 y julio de 1929, así que ahí había 2 años. Fue recién en 1935 que se comenzó con el método actual, es decir, premiando a lo mejor de la cinematografía que se estrenó hasta el 31 de diciembre del año anterior. Es decir, los premios entregados ahora en marzo del 2025 son a películas estrenadas hasta el 31 de diciembre del 2024. ¿Y por qué a los premios de la Academia se les llama los premios Oscar? Bueno, hay varias leyendas, pero la más aceptada, o por lo menos la más extendida, la versión más extendida de por qué los premios de la Academia son llamados Oscar, es que una de las secretarias de esta organización, de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, al ver el rostro de la estatuilla, exclamó que era muy parecido ese rostro, esa cara, a su tío Oscar, y a partir de ahí se le empezó a decir los Oscar. Así cuenta la leyenda, y a mí me gusta esa leyenda, así que vamos a dejarla como válida. Vamos a dar algunos datos históricos de estos. La primera, a uno ahora le parece normal ver la transmisión televisiva de los Oscars, pero no era tan común. ¿Por qué? Porque la primera ceremonia de los Oscars televisada fue recién en el año 1953 y se transmitió a través de la NBC. Otro dato, la película Ben-Hur de 1959, junto con Titanic de 1997 y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey de 2003, son las películas con más premios Oscar en su haber, sumando 11 estatuillas cada una, incluyendo, por supuesto, el Oscar a Mejor Película. En cuanto a actuaciones, Daniel Day-Lewis es un actor británico que se retiró para siempre de la actuación hace cuestión de 6-7 años. Es el actor con más Oscar ganados como Mejor Actor Protagónico. Lo hizo en 3 oportunidades. En cuanto a las mujeres, la actriz con más Oscar a Mejor Actriz Protagónica es Katharine Hepburn, que tiene en su haber 4 estatuillas a Mejor Actriz Protagónica. Después, Walt Disney es el personaje, digamos, en general, con más premios de la Academia. Tiene en total, o tenía, mejor dicho, 22 en total, ganados en varias categorías, como Mejor Película Animada, Mejor Cortometraje Animado, y entre todos esos 22 se incluye 4 Oscar honoríficos. Después, otro dato es que 2 actores en la historia de los Oscar ganaron un Oscar póstumo, es decir, luego de fallecidos. Uno fue Peter Finch en 1976 como Mejor Actor Protagónico por la película Network, y Heath Ledger en 2009 como Mejor Actor de Reparto por Batman The Dark Knight. En 1957, la Academia reconoce finalmente la importancia del cine internacional, creando el premio a la Mejor Película Extranjera. Y vamos a hablar un poquito de la edición de este año, que fue la número 97, que tuvo lugar el domingo 2 de marzo de 2025, es decir, hace una semana atrás, en el Dolby Theater de Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles. Esta ceremonia fue conducida por el comediante Conan O'Brien y tuvo varios momentos destacados. Uno fue el musical de apertura de la mano de Ariana Grande y Cynthia Erivo, que son las coestrellas de Wicked, una de las películas nominadas a Mejor Película. Fue un musical muy bueno con unas voces de ensueño.
Después, otro momento destacado fue el homenaje al cuerpo de bomberos de la ciudad de Los Ángeles, que intervino en los incendios de la ciudad que ocurrieron entre enero y febrero de este año. Y por supuesto, un momento muy emotivo de todos los años es el momento del In Memoriam, donde se rinde homenaje, donde se rinde tributo a los distintos profesionales de la industria cinematográfica fallecidos. Y este año, en particular, Morgan Freeman, que fue el encargado de presentar este segmento, hizo un tributo particular a su amigo Gene Hackman, que es recientemente fallecido. Y ahora sí, vamos a los ganadores de las principales categorías, que hubo muchas sorpresas. Por ejemplo, en Mejor Película, el premio fue para Anora, cuando se decía que era otra que podía ganar, pero finalmente Mejor Película se lo llevó del film Anora. También el Mejor Director fue para John Baker, que es el director de Anora. La Mejor Actriz Protagónica para Mickey Madison por Anora, que se lo robó, entre comillas, a Demi Moore, que se hablaba que era una gran candidata a ganar el Oscar a Mejor Actriz. Y el Mejor Actor Protagónico para Adrien Brody por la película de Brutalist. Hasta acá otra edición de Séptimo Arte 21 en Puerto Cultura, y nos volvemos a reencontrar la semana próxima, y como siempre les digo, quédense con Puerto Cultura y escuchando toda la programación de Difusora Soriano. Nos vemos dentro de una semana. Que pasen lindo. Chau, chau. Continuamos en Difusora Soriano, estás escuchando Puerto Cultura y entramos a la lupa literaria, donde vamos a encontrarnos con un gran escritor uruguayo como lo es Juan Carlos Onetti, y vamos a analizar una novela corta llamada Junta Cadáveres. Una novela que está, mejor dicho, adelantada a su tiempo, donde Onetti realmente ha trabajado muchísimo. Cuando uno lee una novela como es Junta Cadáveres se da cuenta del gran trabajo que está allí. Él sale, en el momento que la escribió, de lo que eran las historias más regionalistas, ¿no? Y Junta Cadáveres es una historia totalmente novedosa para aquel momento, porque el protagonista, que es un boticario llamado Barté, tiene una idea: inaugurar el primer prostíbulo en la fantástica e imaginaria ciudad de Santa María, esa ciudad que él retoma desde varias historias en otros momentos. ¿Y qué ocurre? El proyecto es demorado y la aprobación política juega parte de toda esta demora para lo que se necesita justamente instalarlo y ponerlo todo en regla. Entonces este proyecto se atrasa, se duerme en algún cajón, como muchas veces pasa, y no avanza, se estanca. Entonces aparece otro personaje, el viejo Larsen. Este es quien se va a encargar de llevar el proyecto adelante. Larsen es realmente Junta Cadáveres, el proxeneta, y es este Larsen quien llega a este pueblo, a esta ciudad, mejor dicho, Santa María, una ciudad imaginaria, con tres señoras conocedoras y expertas en el oficio de la prostitución, para fundar ese primer prostíbulo. Aquí me detengo unos segundos y les comento que la visión de aquella sociedad que Onetti tuvo no es la misma que tenemos hoy, por lo cual todo esto también merece una lectura diferente, porque tenemos hoy otra cabeza. Entonces, ¿qué sucede? La reacción del pueblo es inmediata, ¿no? Y sobre todo por parte del cura de Santa María. La novela nos muestra los distintos intereses que se despliegan en torno a esta situación, en la que esa microsociedad tiene justamente sus polos opuestos, ¿no? Entonces, esta ciudad de Santa María debe afrontar una situación nueva y obviamente escandalosa. También podemos decirle que provocativa y estresante para muchos, ¿no? Y perjudicial para otros. Capaz de, desde allí mostrarnos el lado oscuro e irónico también de sus personajes. La trama narrativa de Junta Cadáveres avanza en una doble línea narrativa. Por un lado encontramos la narración de un joven adolescente llamado Jorge,
y el interés que tiene por su cuñada Julita, la que había sido también esposa de su hermano muerto. Personaje que termina, Jorge, ¿no?, suicidándose, pasando Julita, digamos que a otro nivel de interpretación en la obra, y que junto a los otros personajes van teniendo la otra línea narrativa que le llega al lector a través de la voz de la propia historia, ¿no? O sea, como verán, no es una lectura sencilla. Onetti no es sencillo para escribir, para entenderlo, pero es una lectura que hay que hacerla con mucho detenimiento, ya de antemano, con una cabeza abierta a saber que no es fácil, porque justamente nos lleva a la reflexión, ¿sí? Pero resulta desafiante porque está muy bien ejecutada, ¿no? Porque Onetti tenía eso, ¿no?, una manera de escribir que realmente es un maestro, ¿no? Lo que lleva al lector justamente lo que se recién a un mayor poder de concentración. Y lo que la hace compleja es el uso del tiempo narrativo. Es por esto que se debe estar muy atento, porque el desarrollo narrativo, como mencioné, no es lineal, no es cronológico. Y a esto debemos agregar que el punto de vista del narrador cambia con frecuencia. Entonces tenemos que a veces cambia el monólogo interior y a veces es el narrador omnisciente, otras es el protagonista. Esta manera de presentar la obra es la que vuelve a Onetti un escritor moderno y un escritor que nos desafía, ¿sí? Y propone justamente en Junta Cadáveres, a esta novela la propone como una novela uruguaya realmente de las mejores construidas desde esa perspectiva múltiple, ¿no?, que en aquel entonces por primera vez se encontraba. Es interesante cómo el escritor en su vida tenía un comportamiento también introvertido, callado, poco social. Sin embargo, cuando uno lee la obra descubre lo profundo que era Onetti, ¿sí? Ese mundo laberíntico por el que viajaba, un hombre callado por fuera, pero por dentro sacudía a toda la sociedad. Un hombre extraño, tal es así que personas con las que tuvo un trato personal, como el caso de Ida Vilariño, dijo alguna vez en una entrevista realizada que ella tampoco llegó a conocerlo realmente y que creía que él mismo no se había terminado de conocer. O sea, se contaba que era muy difícil que Onetti se abriera a los demás. Pero Onetti en sus libros nos presenta siempre una historia realmente incómoda, una vida con falta de estímulos, vidas oscuras en sus personajes, que desde la ficción él proyecta justamente todas esas incertidumbres humanas, quizá las que él también sentía en sí mismo, y seguramente lo hizo porque yo creo que se estaba buscando analizar, ¿no?, o entender muchas cosas que a él también le estaban pasando. Realmente la recomiendo esta novela. En síntesis, como mencioné antes, Onetti es un escritor del estilo de Juan Rulfo, de Julio Cortázar, de Mario Vargas Llosa, escritores que también marcaron a la sociedad latinoamericana y al mundo, ¿no? Onetti no tuvo la fama que todos estos escritores mencionados recién, ni la gloria económica de otros autores contemporáneos, pero Onetti tampoco tenía interés por eso, ojo, no lo buscó, y yo creo que si lo hubiera tenido, creo que hasta lo hubiera rechazado. Era una persona que tenía muy claro lo que estaba buscando, el compromiso que tenía en la vida. Así que las recomiendo Junta Cadáveres. Se las recomiendo porque es una novela para escritores también, ¿no? Es una clase narrativa donde desnuda a sus personajes y a la propia sociedad en esa
microsociedad inventada que vivía en Santa María, donde todos nos reflejamos también. Por el nombre de la novela, Junta Cadáveres, parecería ser una novela policial, pero no lo es. Todo gira en torno a ese prostíbulo, o cómo algo que no estaba previsto llega a un escenario donde todos querían algo, pero a la vez también lo rechazaban. También hay mucha hipocresía, ¿no? Eso es lo que deja ver Onetti. O sea, nos habla o nos cuenta sobre justamente eso, la hipocresía humana. Y es allí donde todos los personajes nos cuentan sobre los distintos puntos de vista que van teniendo a medida que va construyéndose la obra. Junta Cadáveres refiere a las trabajadoras sexuales como visión o concepción profunda o elevada sobre cómo muchos entienden o conciben a aquellos por las razones que sean. O sea, trabajan en este giro laboral, pero bueno, aquí no es el tema moral. Lo que sucede es un tema existencial. Onetti nos permite entender una realidad dura, sin prejuicios y con la sensibilidad que requiere para referirse a ese mundo, ¿no? Es una visión particular, diferente y que nos desafía desde algunos estados también depresivos por parte de sus personajes. Junta Cadáveres demuestra la inteligencia de Onetti para contar su historia en una narrativa con ambientes propicios en distintos climas emocionales. Un autor que exprime, yo creo, las escenas y las lleva hasta el fondo, ¿no? Historias oscuras de un autor que también es oscuro, ¿no? Un autor que también es depresivo. Realmente buscaba una parte de él que no la podía encontrar. Siempre digo lo mismo, hay que leer una novela o lo que ha escrito un autor y también leer su biografía y van a encontrar muchos puntos de conexión. Junta Cadáveres es una novela compleja y a la vez exquisita, donde Onetti construye una ciudad como es Santa María, tal como lo hizo García Márquez, que creó Macondo, para representar ese universo sobre el que construyó también su obra. Y Santa María es eso, ¿no? Es un pueblo nuevo que tenía necesidades de un prostíbulo, pero uno puede entenderlo de manera literal, pero también puede entenderlo como la necesidad de la condición humana de buscar romper la armonía con algo. Junta Cadáveres no es una apología al proxenetismo que encarna el personaje Larsen, sino que refiere a una gran metáfora donde la narrativa no nos lleva a entender lo que es, sino que nos lleva a pensar a otro nivel, ¿sí? Tampoco podemos sugestionarnos con Junta Cadáveres, porque Onetti tampoco no discrimina nada, O sea, nos enseña a comprender la realidad con un mensaje y un lenguaje único. Así que se los dije hace un ratito, se los voy a mencionar. Tómense en el tiempo y lean Junta Cadáveres y van a encontrar una de las novelas más maravillosas escritas en nuestro país y en Latinoamérica. Y no sé, cada uno sacará sus conclusiones. Amigos, nos encontramos el próximo sábado también con otra lupa literaria. Estás escuchando Puerto Cultura y vamos ahora al momento de las biografías del cine, donde hoy María Noel nos va a traer justamente a una actriz muy nombrada este año, que fue Demi Moore. Una actriz que yo creo que tiene una gran trayectoria, que ha sabido, para mí, ¿no?, adaptarse a las distintas épocas con personajes muy diferentes. Y para mí también desde mucho riesgo interpretativo. No es la misma Demi Moore de Gods a la de Los Ángeles de Charlie, y tampoco a la de la nueva película La Sustancia. Así que, bueno, sobre todo esto les va a hablar María Noel, que sabe todo lo que hay que saber sobre Demi Moore. En un nuevo segmento de biografías de cine,
donde homenajeamos desde Puerto Cultura a las grandes actrices de Hollywood de ayer, de hoy y de siempre, hoy nos toca hablar de una actriz que supo superarse a sí misma, superar algunos traumas, reinventarse y alcanzar el reconocimiento de sus colegas y la industria a los 60 años. Me refiero a Demi Moore. Demetria Jean Gaines, como figura en su certificado de nacimiento, nació en Nuevo México, Estados Unidos, el 11 de noviembre de 1962. Su padre biológico abandonó a su madre cuando éste se enteró que ella estaba embarazada. Por tanto, el apellido que Demi lleva es el de su padrastro, Daniel. Demi vivió una infancia y adolescencia muy difíciles. Su madre era adicta y sufría de depresión. Además, la relación de esta con su marido, Daniel, era inestable, con muchas idas, venidas, rupturas y reconciliaciones. Demi vivió 2 episodios traumáticos. Uno a los 12 años, cuando tuvo que salvar a su madre de un intento de suicidio, y el más grave de todos, a los 15 años, cuando fue violada por uno de los hombres con los que su madre salía en los periodos de separación con Gaines. A pesar de todo este infierno que Demi tuvo que vivir, ella jamás rompió su vínculo con su madre. Es más, la llevó a una clínica de rehabilitación para que tratara sus adicciones, pero finalmente Virginia King, así era su nombre, falleció a los 54 años de un tumor cerebral. Demi, mientras buscaba una oportunidad en la industria del entretenimiento, hizo distintos trabajos que le permitieran subsistir y pagarse los cursos de teatro en una escuela especializada en ese arte. Mientras intentaba crear un buen futuro para ella, sus padres pretendían lo contrario. En octubre de 1980, un mes antes de que Demi cumpliera los 18 años, su padre, Daniel Gaines, se suicida. Esto le provocó una gran inestabilidad emocional a Demi, que terminó con un casamiento algo impulsivo con el músico Freddie Moore en febrero del siguiente año, hombre quien adoptó su apellido. En el medio del caos que era su vida personal, Demi comienza a tener oportunidades en el entretenimiento, trabajando como modelo al ser contratada por la agencia Elite Model Management, y comenzó también a realizar y actuar en pequeños papeles en el cine, permitiéndole tener una cierta estabilidad económica. Su mayor oportunidad llegó cuando fue elegida en un casting para participar en la serie televisiva General Hospital. Pero la presión de la industria y sus inseguridades hicieron que Demi se refugiara en el alcohol. Sin embargo, los trabajos seguían llegando, y a sus 20 años la contrataron para la película Échale la culpa a Río. El film se rodó en Brasil, y allí fue que Demi Moore conoció la cocaína, sustancia a la que fue adicta durante algunos años. En 1985, el director cinematográfico Joel Schumacher le ofreció un papel en la película El primer año del resto de nuestras vidas. Pero antes, y como condición para contratarla, le ordenó que hiciera un tratamiento de rehabilitación por sus adicciones. Demi cumplió, lo hizo, y esa película fue la que finalmente le abrió las puertas de Hollywood. La época dorada de Demi Moore fue la de los años 90, luego de algunos trabajos poco reconocidos en la gran pantalla y alguna incursión en el teatro. En 1990 protagonizó, junto a Patrick Swayze, la película romántica Ghost, un gran éxito de taquilla que se convirtió en el film más visto del año y uno de los clásicos de este tipo de cine. Esta película le valió a Demi una nominación al Globo de Oro como mejor actriz en un musical o comedia. Demi tuvo otros papeles destacados, como el de Propuesta Indecente en 1992, pero sin embargo, en 1995, y a pesar de ser una de las actrices mejores pagas de la industria de Hollywood, comenzó una época de debacle y declive profesional, con papeles y películas mal recibidas por la crítica, como por ejemplo Striptease, a pesar de haber sido un éxito de taquilla. Sin embargo, Demi Moore no paró de trabajar, se mantuvo activa,
si bien fueron en películas y papeles de bajo perfil, no paró de estar en la industria. Su suerte cambió el año pasado, en 2024, el gran año de su gran regreso y reconocimiento actoral. Moore es una de las protagonistas de Feud, Capote vs. The Swans, una miniserie que narra la traición del autor Truman Capote a sus amigas socialites, mujeres de alta sociedad, y que puede verse en Disney Plus. También en 2024 estrenó en mayo de ese año en el Festival de Cannes la película de terror La Sustancia, su gran vuelta a la gran pantalla. Esta interpretación de una mujer adulta que padece los altos estándares de belleza le valió un Globo de Oro como mejor actriz de película en un musical o comedia, el primero de su carrera, y también su primera nominación al Oscar como mejor actriz protagónica, aunque no llegó a ganarlo. En cuanto a su vida sentimental, además de Freddie Moore, Demi tuvo otros 2 matrimonios. Se casó en 1987 con el también actor Bruce Willis, con quien tuvo a sus 3 hijas, Rammer, LaRue y Tallulah. Demi Moore y Bruce Willis fueron una de las parejas más icónicas de... Continuamos en Puerto Cultura y estamos en el espacio de Catálogo Editorial Moa Dencroft, donde desde aquí apoyamos a nuestros autores. Voy a comenzar por el poemario de Sandra Rush, de Luces y Sombras, que ustedes ya lo conocen y que venimos difundiéndolo a través de este programa, donde tengo algo para comentarles. Les cuento que, además de encontrarse en todas las librerías del país, este libro también lo pueden adquirir en Mercedes, en el kiosco La Botica, allí en Eusebio Gómez y Colón, otra de las esquinas culturales de Mercedes. Así que recuerden, kiosco La Botica tiene el poemario de Sandra Rush de Luces y Sombras. Vamos a mencionarles que también pueden encontrar, para aquellos que les gusten los cuentos, digamos, yo diría que atrevidos, ¿no? Cuentos en el sentido irónicos, de humor negro, muy arrojados para nuestra literatura uruguaya. La pandemia del vampiro y otros cuentos, acá lo dice todo, políticamente incorrectos, del escritor Miguel Grania. Continuamos con una novela nueva que es Los viajes de Robert Chatterton, de Matías Bonada, una novela que está situada en el siglo XIX. Esta es una gran aventura del tipo de Julio Verne, ¿no? de aquellas historias náuticas donde aquí Robert Chatterton va en busca de determinados monstruos que hay en todos los océanos del mundo, pero para eso tiene que convencer a la sociedad científica, a los navegantes, que nadie le cree. Está muy buena esta novela porque justamente está eso, ¿no? La ficción y la realidad, cómo se juntan y cómo pueden cambiar a una persona. Los viajes de Robert Chatterton, de Matías Bonada. Luego vamos también a la novela Imágenes fragmentadas, de Giselle Petri. Es una novela que nos cuenta sobre el exilio, en este caso una familia que se exilió en el exterior cuando la dictadura uruguaya, pero que en realidad no habla sobre política, sino que nos cuenta sobre la tragedia de vivir el desarraigo, de dejar todo para instalarse en un lugar. Les aclaro, lo político es solamente un marco histórico, y lo que vale acá, lo que tiene importancia es lo que viven estas personas, que están basadas, estas historias, en hechos reales, aunque obviamente la escritora ha ficcionado prácticamente todo, pero bueno, todo donde se presentó esta novela, la gente que vivió ese desarraigo, incluso yéndose a otros departamentos del Uruguay, cuenta que sí, que comparten ese punto de vista, así que se las recomiendo también. Y por último, una novela que todavía no fue presentada al público, porque va a ser en abril, es Un ángel me salvó del tifus, de Ricardo Meerhoff, donde cuenta cantidad de historias relacionadas con nuestro país, pero contadas por un protagonista que fue una persona real, que vivió plenamente más de 80 años, con una memoria prodigiosa, y que fue capaz de contar estas historias de la forma en que las cuenta. Increíble también.
Un ángel me salvó del tifus, de Ricardo Meroff, Imágenes fragmentadas, de Giselle Petrides, Los viajes de Robert Chatterton, de Matías Bonada, La pandemia del vampiro, de Miguel Graña, y De luces y sombras, de Sandra Rush, que como les dije recién, lo pueden adquirir también en el kiosco La Botica, en Eusebio Jiménez y Colón. Amigos, nos escuchamos la próxima semana. Bien amigos, hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos, con mucha pena, de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado. Y no me digan que no lo pasamos bien. Hemos recordado junto a Sandra Rush a Juana de Ibarburú. Sandra también ha hecho un homenaje, o nos hemos sumado todos al homenaje de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. María Noel nos ha contado sobre la ceremonia de los premios Oscar, ha recordado en biografías a la gran actriz Demi Moore. Hemos también analizado la novela corta de Juan Carlos Onetti, Junta a Cadáveres. Hemos recomendado diferentes libros y lo hemos dado todo. Así que nos encontramos el sábado que viene, pero no se vayan de Difusora Soriano porque la radio tiene para ustedes preparada una gran programación. Así que solamente es un hasta luego.